Definitivamente mezclar las finanzas personales con el dinero de la empresa, con el bolsillo de la empresa, va a generar un caos que finalmente termina en no tener una contabilidad clara y sobre todo tener resultados equivocados, no conocer realmente tus ganancias. Ahora vamos a hablar con el experto César, ya se los voy a presentar. Vamos a hablar del tema de por qué no debes mezclar tus finanzas personales con las de negocio. Y mucha gente sigue cometiendo el error de creer que es un mismo bolsillo y que cuando le falta dinero de repente saca de la empresa y paga sus cosas o viceversa, ¿no? Y al final eso distorsiona los números reales del negocio. Bienvenidos, señores. Vamos a hablar de temas de contabilidad, temas de tributación en los Estados Unidos, de declaración de impuestos, acercándonos ya a la fecha en la que tenemos que cumplir con esta obligación que tenemos todos los empresarios. Así que para eso tenemos al gran César Vallejo. Él es, para empezar, un empresario ejemplar y también experto en temas de tributación. Por más de 25 años ha venido ayudando a empresas de diferentes países y ahora en Estados Unidos a que puedan tener una contabilidad clara, ordenada y responsable. Así que, bueno, César, un placer para mí estar en esta conversación contigo y poder tener tu conocimiento para compartirlo con todas las personas. ¿Cómo has estado, César? Hola Joshua, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Yo muy gustoso de estar aquí para conversar de un tema tan importante como es el manejo de los ingresos y egresos dentro de la empresa. Esto es un tema muy importante. Gracias por la presentación que me has hecho. Esto es un tema del cual se habla muy poco, en verdad, pero que es muy importante, ¿no? Cada empresa es distinta una de otra, ¿no? Por ejemplo, hay empresarios que tienen 2 o 3 empresas. Una que podría ser un grifo, otro que podría ser una compañía de mantenimiento de vehículos, ¿no? Son 2 negocios distintos, cada uno genera sus propios ingresos, cada uno genera sus propios gastos, ¿no? Y por lo tanto, cada uno tiene su flujo de ingresos y gastos. Entonces, para saber cuál de la empresa ha generado utilidad, hay que manejarlas por separado, como un cuerpo humano distinto. Cada uno con su dinero, cada uno con sus fondos, cada uno con sus gastos, cada uno con sus ingresos. Es una cuestión de orden y es muy importante, digamos, tener esta diferenciación entre empresa y empresa, ¿no? Por más que le pertenezca al mismo propietario, y también entre la empresa y el propietario, ¿no? Se suele mezclar a veces el manejo de los fondos por cuestiones de prioridad, por cuestiones de premura, por cuestiones de urgencia. Se agarra una plata de una empresa, se usa para la otra, se cobra, digamos, dinero por las ventas de una empresa y se deposita en otra empresa. Es decir, se hace un ajuste total y entonces no hay forma de establecer cuál ha sido el rendimiento de cada una de las empresas. Tienes toda la razón y este es un error que cometemos muchos empresarios de mezclar bolsillos, ¿no? O de no entender cuál de nuestras líneas de negocio es la más rentable, la que nos está dejando más dinero, o por dónde se está filtrando el dinero también, que muchas veces, ¿no? No detectamos estos gastos complicados y obviamente mezclar, pues, dineros personales con los del negocio traen muchas complicaciones en el tema contable. César, tenemos algunas preguntas que ya nos han hecho las personas que te las voy a trasladar sobre este tema, porque definitivamente la idea es ayudarlos a que mejoren sus números, tengan las cuentas claras, ¿no? Como dice el dicho, cuentas claras siempre en el negocio para que puedan tener mejores resultados. Entonces, Con todo gusto. ¿ah? Con todo gusto, digo, todas las preguntas Claro, que tengan, claro. para resolverlas. Gracias por eso. Mira, la primera pregunta que tengo para hacerte es la siguiente. Y es, por ejemplo, dame un momentito, por favor, dame un momentito. Listo. Aquí las tenemos. Vale. Entonces, la primera es, ¿qué tanto esta mezcla, ¿no? De finanzas personales con las del negocio
puede afectar o generar problemas de liquidez. Vámonos al terreno de la liquidez, porque definitivamente, ¿no? Mezclar dinero, pues va a traer un problema que cuando te falte dinero, pues quizás no vas a saber dónde está. Entonces, ¿cuál es el problema principal con la liquidez que genera mezclar las finanzas personales con las del negocio? Mira, Joshua, en un negocio específico, hablando de uno cualquiera, este, hay dos características muy importantes. Uno que viene a ser la generación de los ingresos por las ventas de los bienes y los servicios, ¿no? Es la expectativa más importante que tienen los negocios, ¿no? Y lo otro es que como consecuencia de la generación de la prestación de los servicios o de la venta de los bienes, se generan, digamos, los costos, ¿no? El costo del producto que se ha comprado, o el costo de producción, o el costo de la prestación del servicio, o los gastos administrativos, los gastos de ventas, ¿no? Entonces hay una relación constante entre ingresos y costos y gastos. Ingresos y costos y gastos, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es comparar finalmente mis ingresos contra los costos que ha generado el negocio. La diferencia debe ser positiva. Todos esperamos ganar algo. El negocio tiene que generar una rentabilidad. Y para que genere una rentabilidad, la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos que ha generado estas ventas debe ser positiva. Entonces, estamos haciendo negocio, ¿no? ¿Qué pasa si además de los gastos en los que incurre, o los costos en los que incurre, el empresario toma parte de ese dinero para cubrir gastos que no son del negocio? Por ejemplo, vamos a decir algo muy simple. Saco dinero de la empresa para pagar la pensión escolar de los hijos. Eso es un gasto. Eso es un gasto, obviamente. Y si deduces de los ingresos de las ventas, entonces la utilidad va a disminuir, porque es un gasto más que estás asignándole a la empresa, ¿no? Y entonces la utilidad va a disminuir. Y si ese tipo de gastos se incorporan, o sea, gastos que no son de la empresa, entonces la utilidad va a disminuir mucho más. Y entonces la percepción puede ser equivocada. Es decir, si he vendido tanto, si mi rentabilidad es tanto por cada transacción, ¿cómo es que la utilidad es tan pequeña? La utilidad es tan pequeña porque hay unos gastos que has introducido al negocio que no son del negocio, ¿no? Son gastos personales, ¿no? La pensión escolar del hijo, de repente uno que otro gasto personal, está afectando, digamos, al costo, está incrementando el costo del negocio y está bajando la utilidad. Entonces, cuando uno evalúa el negocio, puede llegar a la conclusión de que este negocio no es rentable, equivocadamente, ¿no? Lo que pasa es que el control de los costos y gastos no están adecuadamente llevados, porque dentro de esa estructura de costos y gastos hay gastos que no le pertenecen al negocio. Entonces, si quitamos esos gastos, vamos a encontrar que es empresa realmente rentable, ¿no? Entonces, como ya podrás apreciar, hemos entrado a un problema de distorsión. Como el empresario siempre está en lo suyo, moviéndose de un lado a otro para generar las actividades económicas, de pronto aterriza el negocio, un día quiere ver los resultados y se encuentra con la ingrata sorpresa de que las utilidades del negocio no son los que él considera que deben ser, ¿no? Y como claro, ya se han generado una serie de gastos, de repente ni se acuerda, no lleva los controles adecuados y ahora no sabe por qué razón es que el balance está botando utilidades tan bajas, ¿no? Y entonces ahí la mano del contador es muy importante. El contador tiene que distinguir, bajo el criterio de causalidad, ¿no?, qué costos y gastos realmente le pertenecen al negocio y qué gastos no son del negocio. Esos gastos que no son del negocio deben ser separados y no considerados como gasto del negocio. Eso siempre que tenga... Sí, dime yo. Dime. Eso siempre que tengas, digamos, una buena asesoría, pues no que tu contador te diga, un momentito, me estás enviando unos gastos, por ejemplo, acá veo que me está pasando la pensión escolar, esto no te lo voy a tomar como gasto, porque no le pertenece a la empresa, ¿no? Además hay una serie de normas contables que acreditan que el tratamiento debe ser ese. Hay un gasto clásico que yo lo traigo sobre la mesa porque digamos que es algo que siempre se presenta y quiero escucharte cuál es tu criterio
contable en este aspecto, y es el vehículo de los dueños, de los gerentes o de ciertos gerentes, ¿no? El vehículo, porque si bien es cierto, el vehículo puede que no te genere una ganancia directa, pero es una herramienta que te sirve para ir al trabajo o para hacer las cosas que tienes que hacer propias del negocio, ¿no? Eh, Sí, también lo usas como un bien particular, pues, ¿no? sí. Decirlo así. Entonces, ¿cuál es el criterio que se sigue aquí para decir, oye, sí, los gastos del vehículo van dentro del negocio o no van? Yo creo que eso en Estados Unidos, si no es por decir el 99.99, mete todos los gastos del vehículo al negocio para deducir los impuestos, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el criterio contable que tú manejas? Mira, el criterio se llama principio de causalidad, ¿no? Así reza el criterio, principio de causalidad. Pero en términos simples es la relación causa-efecto, ¿no? Si yo vendo zapatos, es posible que haya comprado cuero y que haya comprado suela. Estoy cumpliendo el principio de causalidad, ¿no? De otro modo, si yo vendo zapatos y me he comprado un reloj Rolex, una pulsera Rolex, ahí no hay, o sea, no se cumple el principio de causalidad. ¿Qué tendría que hacer pues un reloj Rolex con un zapato? ¿No? Entonces, esa calificación siempre debe estar presente al momento de registrar el gasto o costo. De ese punto de vista, si el vehículo es de uso personal, es del gerente, se lo compró él, ¿no? Pero él se traslada, el gerente de ventas se traslada con su propio vehículo en nombre de la empresa para hacer visita a los clientes y como consecuencia de esas visitas genera, digamos, compromisos de venta. Entonces, él pide que se reconozca, digamos, el pago de la gasolina y tal vez el mantenimiento del vehículo y su trabajo es reconocido, lo está haciendo muy bien. Hay que reconocerle ese gasto en el cual está incurriendo, porque él se está trasladando con su vehículo, pero se está trasladando para los fines de la empresa y entonces, consecuentemente, ahí se cumple el principio de causalidad, ¿no? No se cumple, por si acaso, si el gerente un día domingo se fue, pues, o de vacaciones, estuvo de vacaciones y se fue, pues, 15 días, playa hacia adentro, ¿no? Y va a incurrir también en gastos de consumo de gasolina. Ahí ya no se cumple el principio de causalidad. Entonces hay que tener, digamos, cierto criterio, el manejo, el tiempo, las circunstancias. Por ejemplo, eh, cuando es factible rentarle tu vehículo personal, o sea, vamos a poner el ejemplo, listo, la compañía no compró el vehículo del gerente o del dueño, pertenece a la persona natural. Se lo puede rentar al negocio y hacer un contrato entre su empresa y él para que, digamos, el negocio pague un 50% de la cuota, por decirlo así. Es válido, se puede hacer un contrato de arrendamiento, porque obviamente el vehículo, si bien es cierto, lo usa de manera personal, pero también lo usa para gestión comercial, para, qué sé yo, cosas del negocio. Entonces siempre va a haber ahí un porcentaje de uso que se destina al negocio. Entonces, ¿se puede hacer ese tipo de cosas con un Sí, contrato? sí, sí, Joshua, en muchos casos se llevan a cabo contratos de alquiler, ¿no? Entre el ejecutivo y la empresa, ¿no? Por el cual, si es evidente que el vehículo es usado al servicio de la empresa y la empresa no tiene aún las condiciones para adquirir un vehículo, ¿no? Y considera de repente que por cuestión de costos es mucho más apropiado, digamos, para reconocerle un alquiler al ejecutivo, esto es totalmente viable, ¿no? Es cuestión de llevar a cabo un acuerdo y si las partes están en acuerdo y si la empresa tiene un directorio y el directorio está de acuerdo, la gerencia general lo aprueba, entonces se puede plasmar, digamos, este acuerdo, ¿no? Es viable, Perfecto. es viable. Entendido. Ahí muchos te van a odiar y otros te van a querer porque a veces no nos gusta, ¿no? Que nos pongan en orden los números y una de las cosas es el tema de vehículos, ¿no? Lo digo desde, y tú lo sabes, desde Sí, nuestra contabilidad, ¿no? También sí, sí, sí. hemos tenido esos temas y pues toca ordenarlos. Bien, paso a la otra pregunta porque sí nos han hecho varias preguntas importantes para ti, ¿ok?
y es el siguiente. ¿Qué indicadores financieros suelen verse más afectados cuando las cuentas no están separadas correctamente? O sea, y seguimos en el tema de mezclar finanzas, ¿ok? Sí. Personales con las del negocio. Pero ¿qué indicadores financieros se van a ver más afectados cuando las cuentas no se separan adecuadamente? Mira, casi todos los indicadores se van a ver afectados. Es como que una persona que suele ser, vamos a decir, fumador frecuente, ¿no? Ok. Ya sabemos nosotros cuál es el organismo humano que va a sufrir directamente por efecto de esa acción crónica, ¿no? Pero no solamente ese organismo se va a afectar, se van a afectar también otras partes del órgano, afecta en verdad a todo, ¿no? Y esto también más es similar en las finanzas, es decir, se afectan casi todos los ratios, pero el ratio que más se afecta es el ratio de la rentabilidad, ¿no? Es decir, si yo llevo a cabo gastos que no son de la empresa y los reconozco como tal dentro de la empresa, obviamente va a disminuir el rendimiento del negocio y me va a botar un EBITDA muy bajo, ¿no? Y entonces, si el directorio, digamos, recibe un balance de esa naturaleza, o el propietario recibe un balance de esa naturaleza, se va a desanimar y va a pensar que el negocio no es rentable. Y no se trata de eso, simplemente de que no hay un adecuado orden en la asignación de los costos, ¿no? Eso es por el lado de la rentabilidad. Pero también, si la utilidad es baja, entonces el resultado del negocio se va a reflejar en la estructura del patrimonio, ¿no? Y si la utilidad es baja, el patrimonio va a ser también magro, va a tener su capital más una utilidad magra que acaba de sumarse. Esto es, si hay utilidad, porque de repente si estamos exagerando las cosas y estamos generando mayores erogaciones, mayores gastos en la empresa, de repente podríamos hasta generar pérdidas, ¿no? ¿No? Y entonces el propietario podría decir, oye, pero ¿dónde está la plata de todo lo que hemos ganado, ¿no? Nos hemos gastado en cosas que no son del negocio. Y entonces, ¿qué cosa evacúa el estado de ganancias y pérdidas al balance? En la estructura del patrimonio, un saldo negativo, y eso hace, digamos, que la solidez también se vea afectada, ¿no? Es decir, el patrimonio que debería, digamos, ir increciendo, en este caso por un efecto negativo o por un efecto cercano a cero, se mantiene, digamos, casi el mismo nivel y no se nota en el tiempo, digamos, un progreso. Y esto es muy importante para las finanzas, porque cuando hay un análisis financiero, al financista, al banquero, le importa, le interesa de qué manera la empresa o las empresas van progresando en el tiempo, ¿no? Se supone que toda empresa nace para crecer, para ir creciendo. Obviamente siempre hay altibajos, pero en el tiempo debe haber, digamos, una curva, digamos, de crecimiento. Eso le encanta mucho al Entonces, tema financiero. me parece genial lo que dices porque podríamos entender que a veces cree uno que metiendo gastos que no son de su empresa, pero los metes a la empresa supuestamente para bajar eh, pagos de impuestos, ¿no? Pero estás afectando a tu utilidad y por ende estás afectando tu patrimonio. Sí. Y eso es lo que mucha gente no lo tiene tan claro, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una discrepancia ahí clásica que yo conozco. Algunas ya que llegan a una situación crónica y exagerada, por el cual que se generen todos los gastos habidos y por haber, con la finalidad de que la base imponible del impuesto sea lo menos posible, ¿no? Si esto resulta siendo cero, mucho mejor, entonces así no pagamos impuestos. Ahí Claro. aparentemente, digamos, hay un objetivo, entre comillas, cumplido, ¿no? No pagué impuestos y entonces hice bien, digamos, los registros. Pero aquí tienes un problema. Cuando recurras al sistema financiero, cuando vayas a tu banco y le cuentes verdaderamente como gerente o como administrador del negocio que tu negocio es rentable, que tus ventas son estas, tu rentabilidad por venta bruta es tanto y tú en el año has ganado tanto de dinero, él te va a escuchar y se va a emocionar mucho con las cifras que estás dando. Pero en el banco, papelito habla, o sea, información habla. Entonces, a ellos te van a decir de la manera más amable, por favor, envíame tus estados financieros, balance general, estado de ganancias y pérdidas.
envíame de la declaración jurada el impuesto a la renta del mismo año, ¿no? Y envíame una serie de datos para que yo pueda evaluar, ¿no? En qué medida lo que tú me estás explicando, ¿no? De manera muy optimista, se refleja en los documentos, ¿no? Y entonces resulta de que, para empezar, tengo una declaración jurada del impuesto a la renta cuya base imponible está casi en cero. Entonces el analista va a entrar en crisis y va a decir, oye, pero ¿te escuché mal? O te has equivocado en enviarme el reporte, pero este reporte no está diciendo lo que tú me has contado, ¿no? Voy a tu balance y tu balance más o menos refleja lo que dice tu DJ. Tampoco está reflejando la realidad de tu negocio, ¿no? Y entonces, a la final no le hace, o sea, le hace flaco favor, digamos, el empresario que piensa que su objetivo debe ser reducir la carga tributaria. Todo el mundo sabe hoy que los negocios se crean para ganar dinero. Los negocios deben generar ganancias. Si no generan ganancias, si están en cero todo el tiempo, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y si nosotros le montamos al banco, pues, que por un lado decimos cómo nos van las actividades económicas, ¿no? Y por otro lado, los documentos están diciendo otra cosa, simplemente vamos a generar desconfianza en el sistema financiero y posiblemente vamos a perder oportunidades de financiamiento de capital de trabajo. ¿A qué? Justamente para crecer, ¿no? Porque si el banco me da este capital de trabajo, entonces puedo hacer inversiones adicionales, de repente diversificar, abrir otra línea de negocio, otro punto de ventas, ¿no? Claro. Oportunidades que se pierden cuando hay este tipo de manejos un poco desordenados. ¿Sabe? Como alguna vez me dijo un gran empresario, ¿no? Si tú vas a formar un negocio para que no dé dinero, entonces no crees una empresa privada, no crea una ONG en todo caso, porque no está con un fin de lucro o no se crea con un objetivo de lucrar, de ganar dinero. Me ha gustado mucho lo que dijiste respecto al banco, porque muchos empresarios dicen, bueno, yo meto gastos a mi contabilidad, bajo el impuesto, y eso es cierto, porque el impuesto baja, y quizás puedan ser gastos que sí, de alguna manera se puedan sustentar, ¿no? Eh, pero el banco va a ver tu utilidad, va a ver lo que has pagado de impuestos. Entonces, si ve que has pagado 1% de impuestos, que no tienes utilidad, definitivamente no te va a prestar el dinero y no va a ser tan optimista de ver el estado financiero como quizás lo ve el dueño del negocio, ¿no? Eso me pareció importantísimo y vital recalcárselo a la gente que el negocio aquí es apalancarse del banco y mostrarle números atractivos, bonitos a través de la utilidad. No una empresa que paga poco impuesto, una empresa que no tiene utilidad, porque al final te van a ver con esos ojos y no te van a creer el cuento de que tu estado financiero está bien. Genial, César. Mira, tengo otra. A ver. Dime. No, sí, te escucho. Tengo una que es, digamos, muy clásica, muy repetida en la mayoría de personas, y quiero que tú nos los digas, ¿no? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los emprendedores o los empresarios al no distinguir entre gastos personales y empresariales? O sea, ¿qué es lo que trae como consecuencia, ¿no? O el error en el que caen por no distinguir estas dos cosas de manera correcta. El desorden, creo que es un problema de concepto para empezar, un concepto de distinguir lo que es el negocio y lo que es el gasto personal, ¿no? Si uno tiene un negocio, hay que dejar que el negocio se desarrolle como tal, como ente. Hay que mirarlo como una cosa separada a la persona, aun cuando uno es socio, aun cuando uno es el propietario. Una cosa es el negocio, que tiene sus propios ingresos y sus propios gastos, y otra cosa soy yo como socio de ese negocio, ¿no? Mis gastos son distintos a los gastos del negocio. Los gastos del negocio son distintos a los míos. Yo tengo que separar la paja del trigo. Los tengo que manejar de manera separada. No los puedo mezclar, ¿no? Y en muchos emprendedores esa idea no queda clara, ¿no?
Ahora, entonces la pregunta será, ¿y cómo manejo esa relación? Yo necesito tomar parte del dinero de la empresa, pues si no, ¿de qué vivo? Si yo me dedico a gestionar el negocio y sé que, y sé que el negocio genera la rentabilidad suficiente como para que yo pueda sostenerme de ella, entonces, ¿cómo me manejo? Pues si no voy a echarle la mano de cuando en cuando y voy a sacar algún dinero, ¿cómo me manejo? Ahí se genera una relación entre el socio como persona natural y la empresa como negocio, ¿no? ¿Qué relación se podría establecer? De repente es una relación laboral, ¿no? Tendrías que, digamos, Estar en la nómina, estar en la claro, planilla, reconocerte tener un como parte de cargo. la nómina, así es, como parte de la nómina, y cobra tu remuneración cada fin de mes, pasa o sea, que te hagan los cálculos de tu remuneración, cobras tu remuneración, como cualquier trabajador, como todos los trabajadores, y luego, una vez que tu remuneración va a tu cuenta, porque la empresa te lo depositó, te lo transfirió, entonces sobre eso ya puedes hacer lo que quieras, porque esa parte es tu dinero, ¿no? Ahora, si se acabó esa parte, ¿qué haces? Pero hay mucha gente que ahí dice, y lo hemos escuchado de muchos clientes también, que dicen, oye, no es negocio para mí estar en la nómina de mi empresa, porque me van a descontar el seguro, la seguridad social, la jubilación. Tengo 25 años, ¿para qué voy a pagar a mis 25 años la bendita jubilación metiéndome en una nómina? No es negocio para mí que me descuenten tanto de mi ingreso, si yo soy el dueño y no voy a denunciarme a mi propia empresa por algún tema laboral. Entonces, ¿cuál es el criterio que tú sigues en estos casos? ¿O hay otra forma que no sea nómina que solucione que no te descuenten tanto impuesto? Más o menos va por ahí. O sea, primero hay que reconocer que tanto la empresa como la persona son sujetos de impuestos y de alguna manera van a tener que pagar impuestos. En el caso de que la persona no quiere estar en la nómina, podría hacer retiros como socio a cuenta de ganancias, ¿no? Como Debe dividendos. ser, así, a cuenta de dividendos. Debería pasar, digamos, un monto mensual de repente, ¿no? Por decir $5,000 todos los meses a cuenta de dividendos, ¿no? Pero a fin de año, la empresa debe reportar al IRS el importe que le ha entregado al socio a cuenta de dividendos. Y entonces el Ah, IRS le va a decir al socio, tú has recibido $5,000 todos los meses, lo cual hace $60,000 en el año, lo cual debes incorporar en tu declaración jurada como persona, lo cual va a conllevar, digamos, a que pagues el impuesto, digamos, a la renta como persona natural. O sea que de qué vas a pagar por un lado. Lo que hay que buscar es, en todo caso, analizar caso por caso y ver cuál es, digamos, el menos costoso tributariamente. Pero menos costoso tributariamente usando los mismos beneficios que las normas legales le otorgan a las empresas, ¿no? Y eso se hace usando, digamos, lo que se llama planeamiento tributario. Primero, que no podemos partir de la premisa de que yo no quiero pagar impuestos, yo me quiero evadir, yo me quiero salir por la tangente para no pagar impuestos. Eso no funciona en ninguna parte del mundo, en ningún país, al margen de su concepción política. O sea, en todo país se pagan impuestos, en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconocer que sí corresponde la carga tributaria y buscar en todo caso los mecanismos que generen menor costo tributario. Para lo cual, lo que se debería hacer, digamos, un planeamiento tributario. Dadas las circunstancias de tu negocio, las leyes que norman tu negocio tributariamente, tu vinculación como socio, tus niveles de ingresos personales, ¿no? Todo eso hay que evaluar, ¿no? Luego poner los números y ver cuál es, digamos, el plan que se acomoda y que se adecua a las circunstancias, ¿no? A tus circunstancias. Hay un tema interesante en Estados Unidos que ahora escuchándote se me viene a la mesa, ah, que para que un negocio en Estados Unidos tenga préstamos del banco, primero la persona natural tiene que estar con un puntaje correcto en el sistema financiero como persona natural. Y aquí hace mucho sentido
porque también le van a pedir sus declaraciones a la persona, sus movimientos. Entonces, si una persona no tiene ingresos o tiene ingresos muy bajos para no pagar impuestos, eso va a afectar, por ende, su crédito personal y por ende, y como subsiguiente, el crédito de la compañía, porque no le van a dar mucho dinero. Entonces, sí hace mucho sentido lo que nos dices de tener también, ¿no? Si es tu dinero como socio, pues págatelo y paga tu impuesto como socio y maneja tus finanzas personales que te va a convenir a nivel de crédito como persona natural. Y deja que tu negocio tenga utilidades, que pague sus impuestos, porque le va a convenir que esos números estén positivos para que el banco le preste dinero a tu compañía. Definitivamente muy interesante y a veces es tan obvio, pero que nadie lo repite y nadie lo interioriza, que finalmente se pierde en el día a día pues, de las actividades que tenemos. Exacto, exacto, exactamente. Tengo las dos últimas preguntas, pero creo que se relacionan, ¿ok? Te las voy a decir para ver cómo las relacionas tú. ¿Qué consecuencias legales puede tener o riesgos fiscales cuando tú estás metiendo gastos a tu contabilidad que no son del negocio? ¿Eso cómo puede afectar legalmente a tanto la compañía como a la persona? Y la que se complementa es cómo se complica, por ejemplo, una auditoría fiscal, ¿no? Cuando encuentra este tipo, entiendo que tú eres perito también en Perú, ¿no? Entonces me imagino te has tocado con estos casos de fraudes o cosas donde se ha encontrado a nivel tributario, pues gastos que no eran de la compañía, se hace una auditoría y eso trae consecuencias. Cuéntanos un poquito de esos problemas legales, tanto para la persona, para la empresa y lo que genera en una auditoría donde se presenten estos temas. Claro. En el caso de que la administración tributaria, en una fiscalización, en un curso de información, detecta gastos que no le corresponden a la empresa, los va a cuantificar. Va a cuantificar todos los gastos aquellos que no le corresponden a la empresa, porque no cumplen el principio de causalidad. Recuerden que hablamos del principio de causalidad, la relación causa-efecto, ¿no? Uh-huh. Los va a cuantificar y luego se lo va a cobrar al contribuyente, ¿no? ¿No? Le va a decir, esto es la diferencia, has usado como gasto, por lo tanto, el importe, la tasa impositiva sobre este importe es lo que tienes que reparar, más los intereses, obviamente, y posiblemente más alguna penalidad por haber usado indebidamente, digamos, unos gastos que no le corresponden a la empresa. Eso puede pasar. Y además hay otro componente muy importante en algunos países. La SUNAT está cumpliendo, la administración tributaria está cumpliendo una función de central de riesgo, ¿no? Ahora algunos bancos en algunos países, además de pedir los estados financieros, le pide a la administración tributaria que emita un reporte de este contribuyente. Y la administración tributaria emite un reporte en el cual aparece movimientos de la empresa hasta por 3 años antiguo. Ahí aparecen sus ventas mensuales, ahí aparece la cantidad de personas que tiene nómina, ahí aparecen datos muy importantes, los impuestos que ha pagado, si tiene deudas tributarias, si tiene, digamos, asuntos pendientes por resolver, ¿no? Esa información le llega, digamos, a la entidad financiera. Para la entidad financiera eso es perita en dulce, porque se lo está diciendo nada más y nada menos que la administración tributaria, en este caso en Estados Unidos, IRS, ¿no? Y esa información recibida de terceros, porque el IRS es un tercero, lo compara con la información que ha presentado la empresa, lo cruza, ¿no? ¿Qué se espera? Que toda la información, luego del cruce, coincida y genere pues la confianza que el banco está esperando tener. Y entonces va a generarse consecuentemente la aprobación de un crédito, de una línea de crédito, lo que fuere, ¿no? Pero si no fuera así, si fuera inverso, entonces se genera el descrédito, se genera la falta de confianza, ¿no? Entonces hay que cultivar, digamos, una buena relación con el entorno, ¿no? Dentro del entorno, obviamente, están las administraciones tributarias de todos los países.
No se puede, digamos, andar, digamos, a espaldas de la realidad. Obviamente la administración tributaria en todos los países es una suerte de patito feo, ¿no? Pero está ahí. En cada negocio que se genera, están ahí, ¿no? Para generar, digamos, la carga tributaria en todos los tópicos que corresponden, ¿no? La parte laboral, la parte de los servicios, la parte empresarial, la parte de los dividendos, todo tipo de actividades. Así que, Justo y lo hablábamos hace un par de días, ¿no? Por ejemplo, el gerente, el CEO de Electra, ¿no? Una compañía gigante en México, es claro al decir, mira, si tú no manejas tu contabilidad adecuadamente, tus finanzas personales, tus finanzas del negocio, mejor no te dediques a hacer negocios, ¿no? Mejor dedícate a otra cosa y no a hacer negocio, porque si no entiendes bien esto y si no eres ordenado, pues vas a tener un problema y al final no vas a dormir, porque aquí esto es importante recalcarlo y quiero pedirte para cerrar esta excelente información que nos has dado. eh, Dormir con la cabeza en la almohada y tranquilito todas las noches sin deberle dinero al fisco, ¿no? Al IRS o como se llame la administración tributaria de X país, sin deberle, sin saber que le estás quitando utilidad a tu compañía y obviamente pues generando un patrimonio que cada día más crece mucho más. El secreto claro, finalmente es generar activos, pero más que activos es generar patrimonio y entiendo que si tú tienes muchos activos, pero tienes muchos pasivos, al final tu capital baja y tu patrimonio pues también se reduce, ¿no? Entonces, claro. ahí quiero preguntarte para cerrar, eh, ¿qué le recomendarías tú que no hagan los empresarios respecto a mezclar finanzas personales y también qué deberían hacer para llevar un mejor control de su contabilidad respecto a este tema? Mira, el emprendedor, que es una persona bastante singular, bastante admirable, ¿verdad? Porque muchos pueden pretender ser emprendedores, pero no es fácil. Hay mucha gente que lo logra y, digamos, tiene la facilidad para generar negocios y actividades, ¿no? Y moverse en el mercado, generar rentabilidad en una u otra actividad. Qué grato, ¿no? Esa virtud de generar, digamos, actividad económica, puestos de trabajo, impuesto para el fisco, ¿no? Esto es muy ventajoso. Entonces, el emprendedor sabe lo que le corresponde y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y si el emprendedor, digamos, tiene la mente puesta en aquello que es su fortaleza, en aquello que es lo que sabe hacer, es generar rentabilidad, de repente no sería muy recomendable que se haga cargo simultáneamente de la contabilidad, porque la contabilidad es una suerte, es un trabajo de detalle, es un trabajo de registro, es un trabajo así como que de fiscalización, de chequeo, ¿no? De que todas las actividades se hayan llevado a cabo de manera adecuada y correcta. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el emprendedor? Delegar, digamos, el trabajo de la contabilidad a personas de mucha confianza, ¿no? Buscar una buena asesoría, rodearse muy bien, ¿no? Para que sean estas personas las que hagan, digamos, el filtro, el registro y la adecuada diferenciación de qué es el gasto que corresponde, qué gasto no corresponde, de qué manera va a afectar esta u otra cosa al negocio, a la persona, o sugerir constantemente de qué manera se debe ir manejando tal o cual cosa, ¿no? Y si uno, digamos, asume una asesoría de este tipo, va a encontrar una serie de vicios ocultos dentro del manejo de la organización. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir buscando, digamos, la manera de corregir todas las distorsiones a efectos de que la empresa opere pues, de la manera óptima posible, ¿no? Un servicio contable, o un contador en este caso, que consciente de la realidad, va a asumir, digamos, el papel de la contabilidad y él va a asumir el cargo del manejo de los registros contables. Lo va a hacer muy bien. Si lo sabe hacer, lo va a hacer muy bien, ¿no? Y le va a dejar espacio al emprendedor. ¿Para qué? Para que haga lo que el emprendedor sabe hacer. ¿Cuál es? Generar rentabilidad.
Si él genera rentabilidad, entonces el negocio va a crecer, se van a diversificar las actividades, se van a generar nuevas razones sociales. Y entonces eso le conviene a todos. Eso es lo recomendable. Yo recomiendo al emprendedor que se rodee muy bien en este tipo de asesorías. Ok, perfecto, perfecto, César. Bueno, te agradezco toda esa información que nos has dado y le aviso a todos que vamos a estar compartiendo más información junto a César y también nuestros partners de contabilidad y tributación en Estados Unidos. Y al final, César, la contabilidad, y esto es que quizás puede ser algún tabú y puede ayudar a aclarar a mucha gente cómo funciona, ¿no? Porque cuando hablamos de negocios internacionales, de expansión internacional, ahora que es tan sencillo conseguir clientes en diferentes países con herramientas de tecnología, quiero preguntarte la contabilidad, y eso porque créeme que me lo han preguntado muchas y muchas personas, ¿la contabilidad tiene los mismos principios o varía porque el país X o tú cruzas la frontera y la contabilidad tiene que ser distinta, las cuentas se manejan de diferente manera? ¿Es real eso de que las normas contables y tributarias en esencia aplican para todos por igual? Qué buena pregunta, Joshua. Esto es muy, muy importante. En primer lugar, la profesión contable está basada, digamos, en principios de contabilidad y en normas de contabilidad, así como de auditoría, que son de uso casi universal. No digo universal porque yo no sé cómo harán su contabilidad, pues, los asiáticos, ¿no? Los israelíes, no he llegado tan lejos, pero por lo menos a nivel de Latinoamérica, América toda, Norteamérica, Centroamérica, usan la misma norma, y esa norma ha sido escrita básicamente en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Las guías, ¿no? De todas las normas contables han sido desarrolladas en Estados Unidos, y esas normas han sido aplicadas y traducidas a cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces las normas son las mismas, ¿no? Pueden tener algunas variaciones, pero son variaciones basadas fundamentalmente en criterios de orden tributario. Entonces, cuando se hace la contabilidad, hay dos tipos de normas. Uno que es la norma contable, que es de uso universal, digamos así. Las mismas normas se utilizan en Estados Unidos, en México, en Argentina, en todos los países de América del Sur, ¿no? Contablemente. Pero en la parte tributaria, no necesariamente. Cada país tiene sus normas tributarias y ahí puede haber discrepancia. Es decir, discrepancia entre la norma contable y la norma tributaria. Entonces, cuando se hace contabilidad basado en las normas tributarias. El contador trabaja con normas tributarias. Los balances salen con normas tributarias. El estado de ganancias y pérdidas sale con normas tributarias. Y es válido en todos los países, ¿no? Ahora, cuando IRS dice, mira, para mi caso, yo solo te voy a reconocer el 4% de los gastos de representación o de consumo de combustible, ¿no? Ok, ahí aplico adicionalmente la norma tributaria, ¿no? Entonces, para efectos de la declaración jurada del impuesto anual, hay que aplicar la norma tributaria. Nuestro balance se va a quedar con la norma contable siempre, ¿no? Pero nuestra tributación va a ir de la mano con la norma tributaria. Nosotros habremos que tener la suficiente diligencia para distinguir esta y esta otra y darle jerarquía a cada documento de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que eso que has dicho amerita a que tengamos una conversación netamente de el balance, ¿no? El estado financiero para donde tú registras todo, pues puede variar respecto a lo que presentas en tu declaración, porque como lo has Sí, dicho, claramente correcto. hay ciertas cosas que se van a aplicar que te reconoce el gobierno como gasto al 100%, al 50%, al 40%, o lo que fuera, que eso es lo que varía y finalmente al momento que tú le presentas, pues, pero en tu balance va a estar el gasto al 100%, ¿no? Que es válido. Vale, Entonces, totalmente. definitivamente, yo creo que esa conversación, César, hay que tenerla para seguir aclarando a las personas cómo se maneja esto y definitivamente
Te agradezco nuevamente por la información, gracias por brindarnos todo tu conocimiento y a todas las personas que están viendo esto, síganos porque vamos a tener más conversaciones con César y nuestra finalidad es que tu contabilidad esté ordenada, esté limpia y sobre todo en estos momentos que ya se acerca el tiempo de declararle y decirle al gobierno, esta es la manera en la que he hecho las cosas en el año. Así que nuevamente muchas gracias, César, y un placer estar contigo. A ti, Joshua, por la confianza. Y estamos siempre disponibles para cualquier otra jornada parecida, con el mejor de los gustos. Claro que sí. Gracias. Gracias, Gabriel.